Judá, pero tanto María como José estaban en Galilea y entonces viene un edicto para hacer un censo. Fue algo sorpresivo. Lo cierto fue que se hizo un censo y por ese censo María, José volvieron a Judá, al pueblo de donde ellos eran originarios, a Belén, y ahí nació Jesús. Y a mí me impresiona esto, porque cuando Dios decide cumplir con sus promesas, que lo ha decidido desde el principio, desde la eternidad, no hay gobierno, no hay poder en la tierra que vaya a frenar lo que Dios ha determinado. Y no solo eso, sino que además Dios va a usar aún todas esas cosas para que se cumplan su palabra. Los seres humanos pensamos que vamos escribiendo nuestra propia historia, pero por encima de la historia de la humanidad hay un Dios que, como dice el libro de Daniel, controla los tiempos, pone y quita reyes. Y todo lo que sucedió en aquel tiempo a mí me impresiona y me maravilla porque Israel estaba bajo el gobierno o la opresión de uno de los poderes más grandes que había sobre la tierra. Sin embargo, todo lo que ese poder, ese imperio hizo, colaboró para que se cumplieran las Escrituras. Cuando nosotros veamos los acontecimientos presentes, las situaciones que estamos viviendo, lejos de desesperarnos, tenemos que volver a Dios y comenzar a pensar que Dios tiene el control de las cosas y que probablemente es el cumplimiento de muchas promesas de Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. No tenemos que irnos ni a un extremo ni al otro. No pensar que estamos liberados a las decisiones de los seres humanos sin que Dios pueda hacer nada, ni tampoco que hay bueno, como podemos caer en el otro extremo de pensar, bueno, el anticristo y esto y los acontecimientos finales, como que Dios no tiene el control, como que Dios solamente se hubiera encargado de anunciar en las Escrituras acontecimientos terribles y espantosos del final y que el ser humano al fin y al cabo está liberado de todo esto. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Los propósitos de Dios son para vida, para vida. Y cada vez que Dios se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad o en la historia de cualquier ser humano, Dios se manifestó para vida. Lo que te quiero decir es que aún la cruz del Calvario fue para vida cuando la gente pueda hablar de muerte. Y que venga lo que venga y suceda lo que suceda, yo creo, por lo que dice la Biblia y conociendo al Dios de la Biblia, que Dios preparará todas las cosas para que las personas también le conozcan a Él y puedan tener un encuentro grande con Él. Amén. Dios no es un Dios tirano. Amén. Dios es un padre que ama y que desea que sus hijos vuelvan a casa. Así que Dios los bendiga. Me alegro que si habéis tenido una buena Navidad. Y si no, pues no te preocupes. La vida sigue igual con o sin Navidades. Amén. Porque la Navidad es una festividad nuestra, pero en realidad lo que sucedió, ya sucedió. Jesús ya nació. Jesús ya murió, Jesús ya resucitó y eso no nos lo va a quitar nadie. Tú puedes pasar una mala noche de Navidad, un momento conflictivo en una Navidad, pero eso no quita todo lo que Dios hizo por ti. Amén. Y no va a determinar tampoco el año que vas a tener por delante. Así que Dios te bendiga muchísimo. Amén. Vivimos tiempos muy difíciles. Eso no hace falta que yo te lo cuente, ¿verdad? Creo que estamos llegando como sociedad a un nivel de estrés muy grande. La gente normalmente no nos detenemos a pensar en esto, pero el efecto emocional, el efecto psicológico que está produciendo todo lo que estamos viviendo es muy grande. No solamente en la salud, sino también en la economía. El otro día hablaba con un amigo, un vecino que es un artista, que es una persona que bueno, se mueve en el mundo de los conciertos y todo esto. Él me decía, si tú supieras lo que estamos viviendo en el mundo del arte, me decía él, tanto desde un museo, desde una galería de arte, porque un pintor, lo mismo se pasó 2 años pintando con el deseo de que este año pasado iba a hacer una exposición y vender un montón de cuadros y no lo pudo hacer. Y él me decía, en nuestro caso llevamos un montón de gente, entre técnicos y gente que trabaja y que colabora, y toda esa gente ahora tampoco tiene trabajo. Entonces él me decía, la situación es tan difícil, me decía él, porque lo mío, me decía él, escucha esto, ¿no? Lo mío no está catalogado como una tarea esencial, ¿no? Porque se ha catalogado como tarea esencial, me decía él, el supermercado, la farmacia,
Y él me decía, pero para la gente que trabaja con nosotros, su trabajo es esencial también. Y para ellos eso es esencial, ¿no? Entonces él me decía, hay una situación tan difícil. Y en un momento él me dijo, yo ya no aguanto más esto, la verdad que estoy cansado. Y yo creo que es el sentir de todos los seres humanos. Las reacciones que los seres humanos estamos teniendo son diferentes dependiendo de nuestra naturaleza, dependiendo de nuestra condición psicológica, dependiendo de un montón de otros aspectos. Algunos se rebelan contra la situación, otros se encierran en el temor, otros caerán en depresiones. La situación que estamos viviendo es una situación muy fea. Lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo es algo muy parecido a una guerra en realidad. Y la condición que estamos viviendo es muy complicada. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me preocupan y que yo obviamente la vivo, uno no puede salir a darse un paseo tranquilo, relajado. No puedes sentarte a tomar algo con un amigo, ni sentarte en un café a charlar con alguien tranquilo, relajado. Tienes que estar con un cuidado tremendo, ¿no? En estos tiempos necesitamos mucha fortaleza emocional. ¿Sí? Los seres humanos no somos solo físicos. El apóstol Pablo decía, el ejercicio de la carne para poco aprovecha, no para nada, no dijo para nada, sé que hay que hacer ejercicio físico, pero decía para poco aprovecha. Preocúpate del ejercicio del alma, decía Pablo, porque nosotros sabemos que la verdadera fortaleza del ser humano no está en un músculo, sino que está en el alma. No voy a abundar en esto, ya he predicado mucho sobre este tema, he hablado mucho acerca del alma, pero simplemente quiero hablarte de estar fortalecidos en este tiempo. Por eso es muy fácil que en estos días nuestros estados emocionales, nuestros estados de ánimo se quiebren, nuestros estados de ánimo se debiliten, que nos debilitemos emocionalmente y espiritualmente. Es muy fácil, es muy sencillo. Nosotros no nos damos cuenta porque... No nos damos cuenta porque en realidad, pero en realidad vivimos en un límite y cualquier empujoncito nos hace pasar el límite. Hemos vivido, en España, hemos vivido crisis económicas muy grandes. Precisamente en esos tiempos de crisis económica muy grandes también fue acompañado por una gran crisis familiares, por ejemplo, de divorcios y de problemas familiares muy grandes, porque en muchos casos la presión económica se transforma en una presión social dentro de la casa, en una presión en la pareja, una presión con los hijos, el tener que trabajar más horas de lo que uno debería trabajar para poder estar con los hijos y no está con los hijos. A veces simplemente la presión viene de afuera y explota solo por el llanto de un niño, solo porque un niño se golpeó, explota una discusión familiar, ¿no? Si tú no lo has vivido directamente, es probable que lo hayas vivido con algún familiar, ¿no? Entonces, es muy fácil que pasemos el límite. Y estamos viviendo situaciones así. Y yo te leí el otro día un texto que está en Efesios, que el apóstol Pablo hablaba de fortalecernos. Te he hablado ahora muy por arriba, por supuesto, obviamente, acerca de la debilidad del ánimo, de nuestra fragilidad anímica. Hay gente que ya nace con esta fragilidad. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho la gente que son muy sensibles. Yo estudié una carrera en la cual hacía falta tener determinada, o estuve en una carrera en la cual hacía falta tener determinada sensibilidad artística, ¿no? Y es como que si eres hombre y tienes sensibilidad en el tema artístico, empiezan a catalogarte y luego empiezan a catalogarte aún con inclinación sexual. Como que la sensibilidad en el hombre, hasta hace un tiempo atrás, como que no está. Es más, en este tiempo, un hombre sensible o un chico sensible empieza a ser catalogado como con determinadas inclinaciones sexuales, ¿no? Entonces, pero una persona sensible, hay mucha gente sensible al mundo espiritual, sensible al mundo emocional. Esa gente sufre mucho en este tiempo, porque percibe el sufrimiento de los que están alrededor de ellos. Hay muchas personas, yo percibo, es más, dentro de nuestra iglesia tenemos muchos niños que tienen una sensibilidad tan grande. No solamente son sensibles espiritualmente, sino que te das cuenta que son sensibles a muchas otras manifestaciones sociales. Yo lo percibo cuando estoy aquí.
o cuando ellos se acercan aquí a saludarme después de la reunión, y son niños que además, por esa sensibilidad, tienen un gran sentido común y una capacidad tremenda de analizar el entorno, porque se dan cuenta de lo que la gente está viviendo. Cuando una persona es sensible o quiere ser sensible, porque hay gente que no quiere ser sensible, lo único que quiere es reírse, divertirse, jaja, viven allá arriba, ¿no? Pero cuando empiezas a pensar un poco más adentro del alma, es obvio que en estos días vas a sufrir. Vas a darte cuenta del sufrimiento de la gente, de la tristeza, de las soledades, de la gente que no está bien emocionalmente. Como hijo de Dios, no me cabe a mí otra posibilidad que ser sensible, porque Dios es sensible al dolor de la gente. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con cristianos que me hablan de cristianismo, pero no se dan cuenta del entorno en el que viven o no tienen ese sentido común, yo dudo un poquito de su cristianismo. Porque una de las obras del Espíritu Santo es producir sensibilidad en nuestras almas. Tú vas a darte cuenta de lo que tu hijo está viviendo. Si no te das cuenta de lo que tu hijo está viviendo, por más que me hable de cristianismo, yo comienzo a dudar un poco de tu vida espiritual. Porque también vas a percibir el mundo espiritual que te rodea. Y vas a percibir el mundo emocional que te rodea. Vas a darte cuenta cuando entristeces a alguien. Cuando alguien sufre por ti. Cuando has hecho un comentario que lastimó. Todos estos conflictos tenemos que tener mucho cuidado porque nos terminan debilitando el alma. ¿Lo entiendes a esto, verdad? A veces nosotros vamos con una gran carga de tristezas acumuladas, de sensaciones, de dolores de otros, no nuestros, son dolores de otros. El apóstol Pablo decía, antes de que alguien me condene aquí o en internet diciendo que ese no es un buen cristiano, que un cristiano es fuerte, ¿no? El apóstol Pablo decía, ¿quién no enferma y yo no enfermo? ¿Quién no sufre y yo no sufro? Por lo tanto, la fortaleza de tu alma no tiene nada que ver con la empatía que vas a desarrollar por otro. Es más, son suplementos. Yo lo necesito. Cuanto más sensible seas, más fuerte necesitas estar. Pero gloria a Dios por la gente sensible. Gracias a Dios por los médicos sensibles. Gracias a Dios por los funcionarios sensibles. Y cuando vas a sacar un papel y ven que te agobias porque el papel no sale, por lo menos se frena y te dice, espérate, vamos a buscarle una solución. Porque empatiza. Puede ser mi hija, puede ser mi hijo el que está hablando conmigo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque te puedes debilitar en el alma. Es más, te vas a debilitar en el alma. Y vas a notar la fragilidad del alma. Y a veces vas a terminar llorando y vas a terminar mal. Por eso tenemos que buscar esta fortaleza en el alma. Aún el peor de los pecadores merece mi sensibilidad. Merece mi sensibilidad. Perdóname que te cuente algo. Hace poco yo le hablaba de alguien, ¿no? Por una situación que me había hecho. Yo le decía, pero ¿sabes qué? Me hizo mucho daño y tal, pero en realidad yo lo quiero mucho y quisiera ayudarle y siempre tiene mi corazón abierto. Y otra persona me miró, eres un hombre de Dios, me dijo. Soy un hombre de Dios. Pero pienso que si esa persona fuera mi hijo o mi hija, a mí también se me partiría el alma. Más allá de ser hombre de Dios, todos estos títulos, simplemente te hablo de sensibilidad. Te estoy hablando de esto porque en los próximos tiempos requieren gente que mire la vida de otra manera, pero que al mismo tiempo guarde el alma. Esta es una de las grandes luchas que yo tengo. Yo no puedo sentarme a charlar con una persona y no tener empatía, porque si no te hago perder el tiempo a ti. Para eso mete tus datos en un programa de ordenador. Estoy triste por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y seguramente alguien ya habrá escrito sobre estos temas. Pero si quieres hablar conmigo o me llamas por teléfono a mí, porque necesitas esa manifestación que Dios ha puesto en nuestras vidas, que Dios usa, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la misericordia, que tiene que ver con la empatía profunda. El buen samaritano de la parábola de Jesús, obviamente no existió como persona, es una parábola, pero si hubiera existido como persona, estoy seguro que hubiera sido una persona que estuvo preocupado durante toda la semana por aquel que encontró tirado en la calle. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Por eso, pero ¿en qué me fortalezco yo?
¿En qué me fortalezco? En mi capacidad económica, en mi trabajo, en mi negocio. ¿En qué me fortalezco? En que tenemos que volver a los cultos como teníamos antes y tener iglesia. Mira, tenemos iglesia, tenemos congregación. Esto claro que te fortalece. Pero en realidad la base de la fortaleza profunda no es esto. No es esto. No podemos vivir toda la vida dependiendo de los sistemas que teníamos. No podemos vivir alimentando nuestra vida espiritual de la congregación solamente. Si no me congrego, me enfrío. Pues perdonadme, sinceramente te lo digo. Si yo hago esto, es que soy un lagarto entonces. Porque necesito ponerme al sol para no hibernar, ¿no? Yo soy mamífero, tengo sangre caliente. Entonces si hace frío, yo noto el frío, pero sigo con la sangre caliente. Si hace calor, noto el calor, pero sigo con la sangre caliente. Mi vida no depende del entorno que tengo. Mi vida depende de todo un sistema que Dios puso dentro mío. Tiene que ver con la sangre, con la presión, con todas estas cosas. Por eso cuando yo pienso en esto, necesito una vida profunda que me fortalezca. Yo hace unas semanas atrás te decía que una de las cosas que ha demostrado esta pandemia, que el mundo no estaba preparado para ella. Teníamos hospitales, teníamos servicios sanitarios, teníamos un montón de cosas, teníamos muchas mentiras también, porque se suponía que teníamos el mejor sistema médico, pero faltaban médicos. Teníamos los mejores equipos para hacer un TAC, para hacer un escáner en el cerebro, para detectar un cáncer con sistemas electrónicos actualmente. Pero nos faltaban médicos, nos faltaban enfermeros, enfermeras, doctoras, nos faltó gente. No estábamos preparados para un virus que avanzara tan rápidamente. Teníamos capacidades, pero no tuvimos capacidad de reacción. Tuvimos elementos, pero no tuvimos la cantidad de gente necesaria para usar los elementos en los tiempos que se requerían. Por lo tanto, es lo que yo te decía, no basta con tener determinadas capacidades en los tiempos que vienen, sino que tenemos que tener unas capacidades mucho más profundas que nos ayuden a reaccionar bien en el tiempo correcto y no ahogarnos en vasos de agua. No hablo de la sociedad, hablo de cada uno individualmente. Por eso, en estos tiempos que vienen, tenemos que tener mucho cuidado porque la verdadera fortaleza del ser humano se empieza a resquebrajar en estos días. Ha pasado ya un año en una situación muy difícil para todos, de un estrés constante, de un estado de alerta constante. No vamos a salir igual de esto. Pero te decía, nosotros podemos tener muchos aspectos que son nuestras fortalezas, pero hay una fortaleza mucho más profunda que va a sostener estas otras fortalezas en el futuro. Cuando construyes una casa, tú tienes que asegurarte de que tengas buenas vigas, que tengas buenos hunchos, buenas bobadillas, para que el techo no se te venga abajo. Es más, si vas a construir una terraza que reúna gente y no se te hunda, perfecto, eso es una fortaleza en la casa, pero esa fortaleza está basada sobre pilares y sobre cimientos. Cuando yo te hablo de la fortaleza del alma, te estoy hablando de los pilares y los cimientos de la vida. Tú puedes congregarte, puedes obtener fortaleza en un montón de cosas, reuniones familiares, amistades, nutrir tu corazón de un montón de otros aspectos que necesitamos, pero no es la iglesia, no es la congregación, aunque la iglesia me fortalece, no es la congregación, no es el dinero, no es el trabajo, no es la familia, por maravillosa que sea, tu gran fortaleza. Tu gran fortaleza bíblicamente es Dios y tu relación con Dios. Esto es mucho más que simplemente un aspecto de creencia religiosa. Es mucho más que esto. Hay cristianos que viven firmes bajo persecuciones terribles, sin la posibilidad de congregarse, sin Biblias, porque si los pillan con una Biblia los encarcelan. Sin embargo, te puedo asegurar que son mucho más firmes que los cristianos occidentales. No es la capacidad económica ni los avances técnicos científicos los que los fortalecen, porque todo eso puede ser insuficiente. O simplemente, como nos pasó, puedes llegar tarde. Puedes llegar tarde. Ahora mismo, veníamos hablando con Lili, en muchos lugares del mundo se están descubriendo tratamientos que pueden llegar a frenar el COVID.
Hace muchos años atrás, el SIDA era palabra de muerte. Tener SIDA era muerte. Han pasado los años y hoy el SIDA está bastante controlado. Porque pasaron los años y se fueron descubriendo muchísimos tratamientos para poder frenarlo o para tenerlo controlado. Lo mismo pasará seguramente con la COVID ¿no? Con el coronavirus. Pero te estoy diciendo todo esto porque en realidad, cuando esto realmente lo descubramos o lo descubran, llegará tarde para mucha gente. Como llegó tarde el descubrimiento del SIDA para miles y miles y millones de personas en el mundo, que no lo superaron y se quedaron allí en el camino. Entonces, puede ser insuficiente o puede llegar tarde. Todas estas luchas nosotros las tenemos adentro. Luchas con nuestras familias, con nuestros hijos, luchas en la economía. A veces nosotros llevamos una contención de emociones y como si estuvieran rodeados por una capa de buenos modales y de educación y de principios y de dominio propio, esas emociones no se liberan. Pero lo que produce en los momentos difíciles es que esa capita de buenos modales, esa capita de dominio propio, a veces se va debilitando, se rompe y todas las emociones se liberan en el momento en que menos quieres que se liberen. ¿Lo entiendes esto? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces. Necesitamos fortalecer nuestra vida en lo más profundo del alma, de modo que nos mantenga firme todo el ser, nos mantenga firme las emociones y nos mantenga firme el mundo espiritual. Por eso quiero volver a leerte esto. Efesios capítulo 6, versículo 10. Pablo decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Y aquí la palabra fortaleceos se relaciona con una palabrita griega muy conocida en el mundo pentecostal, que es dynamis. Dynamis es la palabra que usó Jesús cuando dijo, y recibiréis poder. Tiene que ver con un poder activo, con una fuerza explosiva, tiene que ver con una acción. Y aquí el texto dice fortaleceos, está hablando como de una energía, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder. Y aquí ya no aparece dynamis. Aquí aparece nuevo en español poder, pero no aparece dynamis. Aquí aparece otra palabra en griego, que ¿sabes cuál es? Kratos. Bueno, es otra palabra porque está con el verbo, pero el original es kratos, ¿no? Y kratos, si piensas un poco, tiene que ver con democracia, por ejemplo. Demo es pueblo. Por lo tanto, está hablando del gobierno del pueblo, está hablando del poder del pueblo. Este tipo de poder al que se refiere Pablo aquí no es un poder dinámico, no es un poder activo, no es un poder de fuerza. Está hablando de un poder de gobierno, de un poder de autoridad. Este texto lo que está diciendo, saquen toda vuestra energía y vuestra fuerza confiando en el gobierno, en la autoridad del Dios que tiene el control de las cosas, del Dios que gobierna. Esto se relaciona directamente con Mateo 6, que Jesús dijo, busquen el reino de los cielos y su justicia. El lugar donde Dios pone las condiciones. Entonces el texto dice, fortaleceos, energetícense, no sé cómo se dice, saquen la fuerza, la energía, la vida en Dios y en el poder de su autoridad, de su gobierno. Y dice en el poder de su fuerza, o sea, su capacidad física. Es como que el texto está diciendo en este dominio de Dios que se fundamenta en su fuerza, en su poder. No hay nadie que supere a Dios en poder. Por eso Él tiene la autoridad suficiente para hacerlo. Y ahí venía todo esto que luego Pablo dice en el versículo 11, y vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. O sea, vuestro mundo emocional, vuestro mundo espiritual, no se quiebre. No se doblegue, esté firme contra las acechanzas del diablo. Dice, y habla luego del día malo y que habiendo pasado todo, podamos estar firmes, ¿no? Para que podáis resistir, dice, en el día malo y habiendo pasado todo, estad firmes. Y luego vienen esas 6 cualidades de esa esencia que yo te hablaba el otro día, la verdad, la fe, ¿amén? Eso ya lo vimos. Pero habla de fortalecerse en Dios y en la autoridad o en el gobierno o en el dominio de Dios. Y yo me pregunto, ¿el reino de los cielos entonces? Que está fundamentado en la fuerza y en el poder que Dios tiene. Mira, los seres humanos somos humanos, no somos divinos. No nos divinicemos.
por fe que tengas, tú no tienes poder. El poder es de Dios. Cuidado con esto. No, pero a mí Dios me ha dado poder. No, no te lo ha dado. Por ti fluye el poder. Claro, es cierto, hay un texto, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder, dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros. Habla mucho la Biblia acerca del poder. Te decía recién, somos débiles ante un gran número de situaciones. Somos débiles ante un gran número de acontecimientos. Seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos. Por eso Pablo decía, fortaleceos en Dios. No fortaleceos en el poder que tenéis como cristianos. No dijo Pablo que nosotros debíamos fortalecernos en nuestro poder. Llámale fe, llámale confianza, llámale conocimiento bíblico, llámale poder que Dios te haya dado. No dijo eso Pablo, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos fortalecernos en Dios. No es en algo que yo lleve. Pero te decía recién, la Biblia habla mucho del poder. Pero siempre es poder de Dios, no poder humano. Y el texto que te acabo de mencionar, Hechos 1:6, entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, dice. Claro, somos depositarios de este poder dinámico, pero habla otra vez de esto mismo. Recibiréis una energía, una fuerza, un denuedo con un propósito, que en todo el mundo se sepa este mensaje. Mira, los discípulos, como judíos que eran, esperaban el reino, la restauración del reino de Israel, de aquel reino de David. Y siempre lo esperaron y asociaban la venida del Mesías con la restauración de este reino. Ellos pensaban que cuando el Mesías viniera, volvería a ser Israel el gran reino que fue. Y que serían liberados y que habría paz y que podrían desarrollar su culto a Dios con libertad y que el centro de todo sería Jerusalén y el templo. Pero Dios tenía otro plan y otro propósito. El centro iba a ser Dios mismo, pero no en un templo, en una ciudad, sino que se iban a extender por todo el mundo, toda lengua y nación. Ya no era una cuestión de etnicidad, sino que era una cuestión de principios, de palabra, de vidas, de vida. Espíritu. Por eso me pone mal cuando la gente quiere ser judío a toda costa, ¿no? Si lo eres, no lo eres, es exactamente lo mismo. Es más, hoy por hoy, la mayoría de los judíos les hace un análisis genético y probablemente tengan muy pocos genes judíos. Si vas a Israel, te vas a encontrar judíos chinos, judíos africanos, judíos rubios, judíos pelirrojos. Entonces esto genéticamente es una mezcla tremenda. Porque en realidad Jesús, lo que Dios pretendía, no era una pureza étnica. Lo que Dios pretendía era la vida. La vida que fluía a través de su espíritu y de su palabra. No era una cuestión de reinos. Era una cuestión de un solo reino, el reino de los cielos en medio de este mundo. A ti no te fortalece ser rubio. Ni te fortalece ser moreno, ni tener los ojos celestes o tener los ojos negros. Piel canela tampoco. ¿No? Como dice la canción Ojos Negros, piel canela, ¿no? Te fortalece eso. Eso puede ser más bonito, menos bonito, a uno le gustará, a otro no le gustará. Los discípulos esperaban un reino humano donde Dios fuera adorado. Y Jesús le dijo que en realidad este poder, él no iba a restaurar el reino de Israel como ellos esperaban, pero que sí iba a depositar en ellos un poder. Pero en realidad era un poder que los iba a fortalecer de una manera en que tendrían el vigor, la energía, el denuedo. ¿Sabes? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, recibiréis poder para dar la talla. Para poder extender el mensaje de Jesús en medio de situaciones difíciles y aún hasta la muerte misma. Ellos esperaban el reino de Israel reemplazando el poder opresor de Roma. Sin embargo, Jesús les habló de un poder que los capacitaría para desarrollar esta tarea de vida y para vida, aún en medio de los poderes, gobiernos y condiciones de mal que no cambiaban. Jesús no vino a matar tiburones, Jesús vino a que el pueblo aprendiera a nadar en medio de los tiburones y traer vida en medio de los tiburones.
Por eso cuando nosotros hoy nos preocupamos de las confabulaciones mundiales, tú no vas a cambiar el mundo. Nosotros tenemos que aprender a movernos en este mundo, sin que mi alma se resquebraje, sin que mi alma se debilite. Tú no le vas a cambiar la vida a tu hijo. Tienes que aprender a moverte en las situaciones que vive tu hijo hasta que al fin tu hijo encuentre el camino que tú un día, que Dios a través tuyo un día le trazó. Pero para eso vas a necesitar paciencia, probablemente hasta que tu hijo cumpla 30 años y supere la adolescencia a los 25. En este caso Jesús no dijo que los cristianos serían una especie de superhéroes. No está eso en la Biblia. No dijo Jesús que los cristianos serían una especie de magos, que se les pidiera cualquier cosa y si ellos se le antojaba lo iban a hacer. No dijo esto Jesús. Sí es cierto que a través de la mano de los apóstoles se hacían maravillas, señales y prodigios, y yo lo sigo creyendo. Yo sigo creyendo en que Dios sigue haciendo milagros. Y yo sigo creyendo en el poder de Dios. Pero sí aprendí algo a lo largo de mis años de ministerio, y lo dice la Biblia y lo comprueba claramente. Los cristianos no somos superhéroes. Los cristianos no somos magos. Amén. Eso fue lo que creyó Simón el mago en Samaria, cuando le dio dinero a Felipe para recibir el poder que Felipe tenía. Yo quiero tener ese poder. ¿Lo entienden a esto? Cuando yo estaba estudiando teología y tenía, creo que 22 años, a veces me invitaban a predicar en algunos lugares. Y yo recuerdo en algunos lugares, en este momento tengo algo muy, muy grabado en mi mente. Recuerdo que me invitaron a predicar un día en un pueblo, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Era el medio del campo, era una congregación de gauchos y de gauchas, vaya, de paisanos. Era gente de campo, gente que venían con los caballos y con sus sombreros, y eran gauchos. Y algunos de ellos eran gente, por lo menos tendrían 80 años. Y hablé con uno de ellos, llevaba 40 años de cristiano. Y me contó cada historia, cada milagro, cada situaciones que había vivido, aún de orando por sus animales, y Dios sanó a sus animales. Y luego esta gente me pedía que yo viniera a orar como si yo tuviera un poder especial. Si yo oraba y Dios actuaba, era por la gloria y la misericordia de Dios, no porque un chaval de 22 años fuera más poderoso que un hombre que llevaba 40 años resistiendo a las embestidas del diablo a lo largo de su vida. ¿Lo estás entendiendo esto? Ese hombre estaba lleno de poder de Dios. No necesitaba un superhéroe de 22 años. Porque este superhéroe de 22 años, con el paso de los tiempos, se quebró muchas veces, lloró muchas veces, se debilitó muchas veces. Y hoy te está hablando de la fortaleza del alma, porque precisamente es una de las cosas que más necesito en los días que corren. Y me entristezco. Y tengo que cuidar mis tristezas para no venirme abajo y volver y buscar a Dios y fortalecerme en Dios, en la esperanza, en las promesas de Dios. Por eso Jesús no habló de superhéroes ni de magos como este que quería comprar el poder de Dios. Pero los discípulos fueron canal de Dios, canal del poder de Dios. Y Dios a través de ellos hizo muchísimos milagros. Ángel, puede cerrar atrás porque si no se van a congelar todos aquí. Pero ese poder del que habló Jesús se relacionaba en gran parte a ser capacitado o fortalecido de manera sobrenatural para esta nueva etapa en medio de condiciones muy, muy adversas. No olvides que los cristianos a los que Pablo escribió la carta a los romanos, 8 años más tarde, fueron perseguidos por Nerón hasta el punto de llegar a ser antorchas vivientes en las calles de Roma. Muchos de los que leyeron la carta a los romanos, 8 años más tarde, estaban en los circos romanos devorados por los leones. O sea que cuando Jesús habló de esto, estaba hablando de una fortaleza en el alma por medio de la presencia del Espíritu Santo que los iba a mantener firmes aún en las situaciones más difíciles de la vida. A mí me ha dado muchas veces temor cuando los médicos sugirieron un diagnóstico un poco sospechoso o un poco difícil sobre mis hijas o sobre mi esposa. Yo me imagino por un momento, y no alcanza mi mente a comprender realmente lo que habrán sentido las mamás, los papás, que están encerrados en cárceles junto con sus hijos y cogían a sus hijitos y se los llevaban a los leones.
Aquello debe haber sido algo espantoso. Cuando nosotros leemos aquellas historias, que por cierto, en los años que corren, son las historias menos leídas en el mundo cristiano. A mí me sorprende cuando yo a algunos alumnos de la Escuela de Misiones, del CESTAD, les pido algunos libros. Son libros que están descatalogados. Yo les digo, tenéis que leer tal libro. Y no los encuentran por ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque ya no venden. Porque la gente ya no busca aquella fortaleza que sostuvo a aquellos cristianos. La gente está buscando en el mundo cristiano la fortaleza momentánea. La fortaleza simplemente emocional, superflua, que en realidad no es verdadera fortaleza. El texto de Pablo decía, fortalezcanse en Dios. Y fortalezcanse en su dominio, fortalezcanse en su reino, en que Él sigue mandando. Es el Dios de Daniel. Que sepas, rey Nabucodonosor, que hay un Dios en los cielos que controla los tiempos, que saca y quita reyes. Sigue habiendo un Dios en el cual yo me fortalezco. Un Dios que ha prometido. Iglesia, es tiempo de volver a estos tiempos. Volver a fortalecernos en estos principios y en estas comuniones con Dios. Pablo en Efesios habló de algo así, lo que te estoy diciendo. Pues evidentemente aquellos cristianos estaban sufriendo bajo el poder de Roma o de quienes los gobernaban, como te dije recién. Tanto que Pablo se refiere al día malo y de poder estar firmes cuando pasa el día malo. Y por eso Pablo dijo, fortaleceos en Dios, usando el mismo concepto que aparece en Hechos, capítulo 1. Dunamis. La potencia que te mueva por dentro. Más allá de lo que se exteriorice. Es la potencia, es el denuedo, es el arrojo, es la valentía que proviene solo de la comunión con Dios y de la presencia de Dios en tu alma por medio del Espíritu Santo. Es lo contrario a la debilidad emocional. Pablo habla de una fortaleza en el mundo interior, exactamente contrario a esa debilidad emocional de la que te hablé al principio. Porque nos estamos debilitando a pasos agigantados emocionalmente. Tú coges una planta y no la riegas y no le da el sol, prepárate, esa planta en un tiempo determinado, unas más, otras menos, está seca, se ha muerto, no puede resistir. A nosotros nos está pasando más o menos lo mismo. Y mucha gente de verdad está bajando aún las defensas de su cuerpo por el contexto en el que estamos viviendo. No por el coronavirus, sino por el contexto social, económico en el que estamos viviendo. Y Pablo habla de esto, fortalezcas en Dios, y es lo contrario a esto, ¿sabes? Hay situaciones difíciles, te decía, hay situaciones, según Jesús, hay situaciones imposibles de cambiar. Por lo menos Jesús dijo, tú no puedes crecer más por tu propia voluntad, ¿no? Tú no puedes aumentar a tu estatura unos cuantos centímetros, dijo Jesús. O sea que hay cosas que son imposibles para nosotros. No somos superhéroes. Las cosas que Dios estableció y que Dios quiere que así sean, no las vas a cambiar tú, sino en qué Dios estamos creyendo. Estás creyendo en un Dios de la mitología griega que cambia por los requerimientos humanos y por los caprichos de los dioses. Hay situaciones difíciles que no vas a cambiar. Yo no puedo cambiar ahora el mundo. Yo no puedo hacerlo. Sí, pastor, pero si oramos el mundo puede cambiar. Amén, si oramos, ¿no? Entonces el que lo va a cambiar es Dios. Yo no lo puedo cambiar. Hay situaciones que van a cambiar milagrosamente porque Dios intervendrá. Y otras situaciones serán el contexto por el cual tú tendrás que pasar, aunque sean situaciones muy difíciles y no quieras pasar por ellas. El rey David escribió, cuando ande en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. En esos momentos necesitamos una capacidad que nos ayudará a no desaprovechar nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestros talentos, a no caer en la idea que no daremos la talla, a no caer en la idea que no seremos capaces, que yo no sirvo, que yo no valgo. ¿Lo entienden a esto? Una de mis hijas hace un tiempo atrás me decía, papá, es que me agobia, es que yo quisiera trabajar de esto y no quiero perder. Yo le dije, hija, todo lo que estudiaste va dentro tuyo. A ti no te enseñaron una técnica para desarrollarla a los 10 minutos que saliste de la facultad o que saliste de tal estudio. Te han capacitado con determinados conocimientos, determinadas capacidades, perdón por la redundancia, cualidades que llevas dentro tuyo, que dentro de unos años las volverás a desarrollar porque eso está dentro tuyo ya.
Así que todo es un paquete que eres tú, hija. No tengas miedo por esto. Sin embargo, los temores a no dar la talla nos hace que ese momento no podamos hacerlo. O no nos atrevamos a lanzarlos. Por eso esta fortaleza emocional o la fortaleza del alma es puesta a prueba en los momentos difíciles, en los momentos de temor, cuando aparece la ansiedad y cuando ésta nos desgasta produciendo estrés. Por eso Pablo decía fortalecernos en Dios. Fortalecernos en Dios para resistir en el día malo y cuando haya pasado todo estar firme. Pero primero, muy rápido te quiero decir algo. Fortalecernos en Dios y en la comunión con Él. ¿Sí? Para ello necesitamos conocerlo cada día. A veces los cristianos decimos el día en que yo conocí a Dios, ¿no? Bueno, comencé a conocer a Dios, porque déjame decirte que Dios es eterno. Dios es el Olam en hebreo, el Dios eterno, donde el universo fue creado por Él. Por lo tanto, nunca, si no hemos terminado de conocer el universo, es más, no hemos terminado de conocer ni siquiera la profundidad de los mares que están aquí al lado nuestro. No hemos terminado de conocer el universo, jamás terminarás de conocer a Dios. ¿Sabes lo que te digo? Gloria a Dios. ¿Sabes cómo me alegra esto? Porque eso significa que nadie sabe, por más que a mí me digan que el problema que tengo no tiene solución, nadie lo sabe realmente. Porque todavía podemos descubrir una faceta de Dios que sea precisamente la que solucione este problema que nadie lo ve como solucionable. ¿Lo está entendiendo? A Dios nunca terminaremos de conocerlo. Por eso necesitamos conocerlo más y más. Pero Él se reveló en la Biblia, pero también se revela en la experiencia diaria que nosotros tenemos con Él. Y así le vamos conociendo cada día más y más. Lo cierto es que Pablo decía que debemos fortalecernos en Él y como una gran necesidad en los tiempos malos que corrían y que siguen corriendo. Por eso te dije recién, lo contrario a esta fortaleza del alma es la fragilidad o la debilidad emocional. Esto está tipificado en la gente con problemas, con enfermedades emocionales, mentales. Nosotros estamos cayendo socialmente en una gran debilidad y una gran fragilidad emocional, aunque no nos demos cuenta. Para mucha gente es muy fácil llorar, muy fácil enfadarse, muy fácil cambiar de estados de ánimo en estos días. Y esos cambios repentinos de estados de ánimo tienen que ver con esta fragilidad emocional, de no poder mantener tus estados de ánimo. Gente que se deprime muy rápido, que se entristece muy rápido, que siente que no vale la pena, que la vida no vale. Por eso es esa incapacidad de mantenernos emocionalmente estables, mantener estos estados de ánimo cuando vienen los momentos difíciles. ¿Sabes que la fragilidad emocional o la debilidad emocional de la que te estoy hablando es la imposibilidad de estar emocionalmente firmes sin venirnos abajo, sin derribarnos rápidamente? Me falló un trabajo y esto no sirve, esto no sale, vamos a tener que vender la casa, todos nos vendremos abajo. Hace media hora, cuando yo no tenía esta noticia, pensé que todo estaba bien. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero la fortaleza en el alma o la fortaleza emocional se ve como seguridad o firmeza en la vida. Por eso yo creo que uno de los mayores milagros derivados de Pentecostés es la fortaleza del alma. Es la fortaleza del alma. Recibiréis poder, recibiréis una energía y vais a ser testigos. Sin embargo, no todo el mundo es así. Y esa inseguridad por lo general tiene su raíz en el ambiente o en el contexto de amor o de desamor. Una persona amada es una persona segura. Una persona que no se siente amada es una persona insegura. Mucha gente frágil emocionalmente tiene que ver con su contexto de crianza también. No hablo de las personas sensibles. No hablo de los que tienen sensibilidad, empatía. Hablo de las personas frágiles emocionalmente. O cargadas de temor o cargadas de inseguridad. Una niña o un niño que se cría en un ambiente de amor
Ser una persona segura, eso no hace falta que lo digamos aquí, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la falta de amor o de valoración producen exactamente lo contrario. Producen inseguridad, producen fragilidad emocional. Aún hasta el más machote pendenciero puede ser una persona totalmente carente de todo esto. Y precisamente puede ser una persona con una fragilidad impresionante en su mundo emocional y reacciona con su mal carácter, porque en realidad no puede controlar sus emociones. Porque es una persona totalmente insegura y ante aquello que le da inseguridad reacciona con agresividad siempre. Y me resuena en la mente las palabras de Pablo: fortaleceos en el Señor, fortalezcanse en Dios, porque vienen días difíciles y la cáscara, la contención de la buena educación, la contención del dominio propio se puede romper. Y en algunos caerán en depresiones, en lágrimas, en llantos, en suicidio y otros en agresividad. Por lo tanto, gran parte de este fortalecernos en Dios pasa por tener comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la comunión con Dios recibimos la revelación del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios y amados por Dios. Y aunque hayas nacido en un contexto de desamor, de violencia, de malos tratos, de pobreza, de miseria, el Espíritu Santo puede transformarte la vida. Yo me crié en un contexto prácticamente sin padre, con un padre muy agresivo, muy violento. Yo vivo de otra manera, en otro contexto. Y yo noto cuando aflora el Dani de 4 añitos que tenía miedo a los gritos, miedo a las peleas, que se ponía mal y que se ponía nervioso cuando había pelea en la casa. Yo noto que me cuesta aceptar que en mi casa haya discusiones alguna vez. Y me pongo mal y me agobio y parece que lo más importante es que nadie discute en casa. Y un día me pregunté, ¿por qué me pone tan mal esto cuando a veces es necesario enfrentar una situación? Es evidente que tiene que ver con mis temores cuando yo era chiquito y aquellas discusiones terminaban en violencias terribles, de malos tratos, de griterías y de cosas muy feas y de una violencia que a mí me hacía tener mucho miedo. Ahora, lo cierto es que yo necesito, cuando me vienen estos temores, buscar a Dios y volver a recuperar esta sensación. Tú eres mi padre, pero eres un padre muy diferente de los padres humanos. Tú me amas. Dios es amor. Y aquel que no escatimonia a su propio hijo por amor a ti, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? Y por eso Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, papá, padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas, hijos de Dios. Gloria a Dios. Te dije recién, un niño que se cría en un contexto de amor es una persona segura. A veces yo pienso en esto, en las personas que aceptan a Jesús y tienen su nuevo nacimiento y entonces espiritualmente son como niños en Dios. Por eso me preocupo de que en la iglesia haya un contexto de amor. Por eso te dije recién, la iglesia no es la fortaleza básica es Dios. Pero la iglesia sí me fortalece en tanto que hay un ambiente de amor, de respeto. No importa tu trasfondo, no importa lo que hiciste. A la calle le va a costar perdonarte. Te perdonarán de la boca para afuera, pero no te aceptarán. No existe perdón sin aceptación. La parábola del hijo pródigo, el hijo fue perdonado y fue aceptado. Mira, hace un tiempo atrás, un chico que pedía en las calles, aquí tuvo un encuentro con Jesús. Él ahora está en un centro recuperándose. Él tenía una historia terrible de dolor, de tristeza. Él siempre venía borracho y con mal olor en el cuerpo, porque a veces hasta se orinaba encima. Y una tarde llegó y estaba medio borracho, estuvimos hablando y leyó el cartel La Casa del Padre. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, yo necesito eso para mí. Y luego con los ojos llorosos me dijo, yo necesito a Jesús y que tú seas mi pastor. Y yo no pude más y lo abracé y abrazamos ahí, nos abrazamos juntos y oramos. Y él se fue y dijo, yo necesito a Jesús. Su vida comenzó a cambiar, de verdad ahora está en su país de origen tratando de cambiar la vida en un centro de rehabilitación. Pero yo en ese momento pensé en el perfume que Lili me había regalado, que es un perfume carísimo, que yo me había echado ese día. Y ese chico se fue con mi perfume en el cuello.
porque yo acababa de echarme ese perfume. Y a mí me quedó en la camisa el olor del chico. Y yo automáticamente pensé porque el Espíritu Santo me lo mostró, porque no es que sea tan lúcido, ¿vale? Esa fue la obra de la cruz. El olor de mi pecado lo llevó Él, y hoy yo llevo en este mundo el aroma de Dios para la gente. ¿Lo entiendes a esto? El sentir que hay un Dios que me cuida. Ese chico pedía dinero en la puerta de un banco. Y nosotros siempre le dábamos sacos de dormir y cosas. Siempre se lo robaban porque él se perdía. Y un día lo vi por la calle que iba medio borracho. Y yo estaba pensando en un sábado a la noche y dije, otra vez habrá dejado las cosas tiradas. Y yo me fui y vi que las cosas estaban tiradas, porque venía la policía local o la gente y le quitaba las cosas y se las tiraba. Y él volvía y ya no tenía lo poco que tenía. Nosotros le teníamos que volver a dar. ¿Algunos de ustedes lo recuerdan esto? Y me dio cosa y dije, Dios mío, la van a volver a tirar. Entonces yo fui y me quedé allí, me quedé apoyado en la pared, luego me cansé, me senté. Pronto me di cuenta de la cantidad de gente que había, que estaban pensando que yo estaba sentado ahí, pidiendo dinero. Porque la gente empezó a mirarme diciendo, ¿no? Como algo que no le encajaba. Lo cierto es que como a los 20 minutos llegó él y me dijo, ¿qué haces tú aquí? Le dije, ¿qué hago yo aquí? Cuidarte todo esto, irresponsable, te la van a volver a robar. Y él me miró y se sonrió y me abrazó otra vez y me dijo, eres mi pastor, ¿eh? Y le dije, sí, soy tu pastor y tengo que cuidar tus cosas. Necesitamos un ambiente de amor. No ambiente de religiones solamente. Ambiente de misericordia. La parábola del hijo pródigo cuenta la historia de un hijo que vuelve a casa, pero no solo es perdonado, es aceptado. Sí, amén, yo lo perdono, sí, pero en mi casa no te sientas. ¿Cómo? Entonces no me hables de perdón. Ese perdón no existe. Si Él no se lleva tu olor y tú no te quedas con el olor de Él, nunca lo has aceptado realmente. Que Dios nos ayude. Pero lo cierto es que independientemente de esa conducta cristiana, te estoy hablando del ambiente en el cual luego, cuando pasan los años, nosotros desarrollamos seguridad. Yo recién conocí a Jesús. Escuché en la iglesia que algunos de los hombres dijeron, nos vemos mañana, nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles. Y yo le pregunto a uno, ¿qué pasa el miércoles? Y me dijo, no, venimos a orar. Ah, sí, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana antes de irnos a trabajar. Oh, pues yo vengo. Y yo llegué y me llamó la atención que eran solo 4 o 5 hombres y el pastor. Y se reunían en la oficina del pastor. Y yo abrí la puerta y me senté. Todos me miraron con cara rara. Yo no lo sabía. Eran los pastores de la iglesia que se reunían a esa hora. Yo recién estaba llegando a la iglesia. Era medio un incordio todavía. Y yo recuerdo que el pastor se arrodillaba siempre en unos almohadones a orar. Tenía 2 almohadones. Él me miró, se sonrió y me dijo, Dani, toma este almohadón, arrodíllate aquí. Y lo puso al lado de él. Cuando yo luego me di cuenta que en realidad no era una oración de toda la iglesia, era una oración de los que llevaban la parte pastoral de hombres y de otras áreas en la iglesia. Y eran los varones los que se están reuniendo a esa hora con el pastor, porque luego él les compartió una palabra. Yo me senté allí, yo estaba sentado justo al lado del pastor. Hoy pasan los años y yo sé que en esa reunión yo hoy sería muy bienvenido porque soy pastor de muchos años. Pero en aquel tiempo era un chico que recién había conocido a Jesús. Pero hubo un ambiente de aceptación. Y ese ambiente de aceptación me dio seguridad para estar hoy sirviendo aquí a Dios. La fortaleza del alma tiene que ver con el amor de Dios. Tiene que ver con el de sentirme amado. El descubrir en Dios el amor que Dios tiene por mí. En tener comunión con el Espíritu Santo que me revele que Dios es mi Padre. Pero la falta de oración, de comunión, no hablo de oración de petición, oración de comunión en el pueblo cristiano en el último tiempo está causando daño. La confianza en su amor, en su propósito, en sus planes, produce en nosotros el gozo como un estado de alegría, como un estado de alegría profunda. ¿Sabes que el gozo, que es un estado de alegría profunda, es una especie de satisfacción del alma? No es alegría, porque la alegría son momentos de euforia. El gozo es un momento, es una estabilidad, es algo constante, es como una alegría constante, profunda en el alma, como una satisfacción del ánimo. Al fin y al cabo es fortaleza. Al fin y al cabo es fortaleza. Por el contrario, ¿sabes qué? Las tristezas y la queja te debilitan. La tristeza y la queja te debilitan.
comienza a decir que no sirves para nada y te van a echar del trabajo. Pero lo cierto es que hay un texto en la Biblia que es impresionante, está en Nehemías, en el capítulo 8, versículo 9. Nehemías decía, Nehemías el gobernador y el sacerdote el escriba y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Y ellos estaban leyendo la ley y lloraban porque llevaban años sin guardar la ley y darse cuenta que por no haber sido obedientes estaban viviendo la situación terrible que estaban viviendo. Y entonces ellos lloraban y lloraban diciendo, mira la que está pasando, culpa de nuestra mala actitud. Y entonces ellos le dicen, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba por las palabras de la ley. Luego les dijo, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Esto es maravilloso, ¿verdad? El gozo de Dios, la alegría de Dios en mí. Empieza una etapa nueva, les dijo Esdras. No lloren ya, no lloren. Por eso hablo de fortalecer, pero para terminar rápido, fortalecernos también en Él, pero fortalecernos en Él en tanto a sus promesas. Él prometió y Él cumplirá. Si Él dijo, Él hará. Nosotros no creemos, cuidado con esto, nuestras tradiciones occidentales nos relacionan mucho a la mitología griega. Y a veces confundimos al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, con el Dios de los griegos, con los dioses de los griegos. Dioses que se enfadaban y cambiaban de parecer. Dioses que se enamoraban de una mujer y se transformaban en un animal o se transformaban en un ser humano para violar a la mujer y tener un hijo que era un semidios. Esas locuras se le ocurrieron a los griegos, pero no es el Dios de la Biblia. Eso está muy bonito para un cuento fantástico. Y el Hades iba detrás de no sé quién y le cortó la cabeza al otro porque robó esto. Y entonces vino la otra que tenía muchas cabezas, cabeza de serpiente y yo qué sé, ¿no? Y te aparecen esto y el Minotauro que mataba a los jóvenes de la otra ciudad en el laberinto. Y todas estas historias rocambolescas que, bueno, son muy bonitas para una película de ciencia ficción, pero esos no son nuestros dioses. Mi Dios no pertenece al Partenón, al panteón de los dioses griegos. Mi Dios es el Dios de la Biblia, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Dios hará. Y eso es lo que a mí me fortalece. Y lo que a mí me fortaleció a lo largo de mis años de servir a Dios fueron las palabras que Dios me dio. Y algunas de esas palabras todavía no se han cumplido. Pero sigo caminando detrás de ellas y esa es mi esperanza. Y mi esperanza es mi fortaleza. Y si Dios me habló del futuro es porque no voy a morir en la mitad de la película. Al final de la película sigo vivo. Sigo vivo y estoy contento. Estas palabras son las que a mí me fortalecen. Por eso yo te hablaba hace unos días atrás de que una de las capacidades básicas que necesitamos en la vida es la fe, que nos capacitará para desarrollar las otras capacidades. ¿Sí o no? Y viene el cardiólogo que te va a operar corazón abierto y te dice, bueno, yo voy a ser el que te voy a operar, pero la verdad que no sé, tienes mala suerte porque yo no sé si yo voy a hacer bien esto, pero yo te voy a operar, si sale bien, bien, y si sale mal, pues aquí nos despedimos, ¿vale? Entonces, bueno, no, deja que yo sigo viviendo con el corazón como está. La fe es la capacidad básica para que desarrolles aquellas capacidades que tú tienes en las manos. Tú puedes haber sido capacitado para muchas cosas, pero si no tienes confianza, nunca lo harás. Y esta, la primera y gran confianza es la confianza en el Dios que te prometió. Esta fe producirá en nosotros fortaleza emocional y al sentirnos confiados y seguros que Dios tiene el control de todo. Esta confianza es fundamental ante nuestras debilidades en las emociones y en los pensamientos. Dios tiene el control de todo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero también nos hace saber que cuando nosotros no tengamos fuerza ni capacidad es nuestra fuerza. Ezequiel capítulo 34, versículo 16, Dios escribía, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Perdida, descarriada, casi nada, ¿no? Vendaré a la perni quebrada, perdida, descarriada, con la pata quebrada. Dios mío, esta no va para ningún lado. ¿Y qué dice aquí? Pero fortaleceré a la débil. Yo soy tu fortaleza, aunque tengas la pata quebrada, aunque estés perdida, descarriada y encima te sientas débil. Yo soy tu fortaleza. Zacarías 10:12 decía, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y el texto de Hebreos, cuando habla de Abraham y de Sara,
Dice Hebreos 11, que yo te leí hace un tiempo atrás. Por la fe, aún la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La confianza plena en la promesa de Dios hizo que Sara tuviera fuerza, tuviera un ánimo que le capacitó aún físicamente para superar su debilidad y aún su esterilidad por un milagro. Por lo cual también de uno de estos salieron como estrellas en multitudes, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Pero lo último que te quería decir, y ya con esto vamos a orar. La Biblia dice que un día Jesús estaba orando. Era en el Getsemaní. ¿Me ayudas, Omar? Vamos a volver a cantar la bondad de Dios. Lucas 22:43 dice que Jesús está orando en el Getsemaní y está totalmente debilitado. Es más, está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando él venció su parte humana, dice que automáticamente le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Wow. ¿Sabéis las veces que he orado por esto? Diciendo: Señor, abre los cielos y manda ángeles que me fortalezcan en este momento, porque estoy triste, porque estoy desanimado, porque pienso que no tiene sentido mi vida, porque pienso que nada va a cambiar. Dice la Biblia que el cielo se abrió y los ángeles estaban allí. Tú no los ves en el libro, pero están. En el libro de Daniel dice que la segunda persona de la Trinidad, tal vez Jesús mismo, en una teofanía, dice en el texto que los ángeles, que vino Gabriel, tal. ¿Y qué dice luego? Y yo mismo estuve para fortalecerlo. Y le dijo: no temas, Daniel. Cuando yo leo todo esto y pienso en ese reino de los cielos, y que nadie ni nada pudo impedir que aún los ángeles del cielo estuvieran en momentos importantísimos de la vida de toda esta gente, como estoy seguro que pasó con los que fueron al foso de los leones, a los que fueron quemados, porque la Biblia registra la historia de un mártir como era Esteban, que dice que en los últimos segundos de su vida como que no tuvo dolor en el cuerpo, porque abrió los ojos y dijo: veo el cielo abierto. Y yo cuando pienso en esto, cuando pienso en este cielo, pienso en el reino de los cielos, en el gobierno de Dios. Y pienso que ese reino y ese gobierno de Dios siempre estará con nosotros. Por eso el texto dice: fortalezcanse en el poder de su fuerza, y habla del kratos, habla de la autoridad de Dios, de la autoridad para gobernar que tiene Dios, del gobierno, autoridad, dominio de Dios, fundamentado en la fuerza. Como aquel cielo que estaba ahí alrededor de Jesús mientras Jesús libraba la batalla más grande y tomaba la decisión más importante, y el Padre lo guardaba con la autoridad que mantiene al universo equilibrado. Hay un salmo que dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto qué somos los seres humanos. Sin embargo, tú nos amas. Estos días todos hemos visto la famosa estrella de Belén, ¿no? Porque allí en el horizonte, al atardecer, aparecían los dos planetas que se habían unido, que solamente sucedió hace 800 años y fue lo que sucedió el día en que Jesús nació. Y yo desde mi casa, cuando veía esos dos planetas, cuando empezaron a separarse, ya no se veían unidos, que se veía solo una estrella, era maravilloso, porque no sé si ustedes lo vieron, pero yo veía la estrella y el planeta que estaba más lejos, no sé cuál de los dos era, la cuestión es que se veía como una manchita hacia atrás, y la imagen óptica era de la estrella que se pone en los arbolitos, se veía la estrella y como una colita detrás, ¿no? Y al ver eso pensaba yo y decía: Dios mío, qué maravilloso que es todo esto. Dios mantiene unido todo eso. Dios mantiene unido mi cuerpo. Dios hace que mi cuerpo reaccione aún contra virus y bacterias. El Dios que controla todas las cosas, el Dios que mantiene al universo controlado, es el Dios que abrió los cielos para fortalecer a Jesús en un momento tan importante. Fortaleceos en Dios y en el gobierno que Dios tiene sobre todas las cosas y que lo manifiesta por la fuerza de su poder. Eso es lo que decía Pablo. Por eso Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. Y Jesús nos enseñó a orar por esto. ¿Sí o no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y vamos a pedirle a Dios que venga ese gobierno de Dios sobre nuestras vidas.
y fortalecernos en la comunión con Él, pero también fortalecernos en este gobierno de Dios, en el Dios que todo lo puede, que todo lo controla. Amén. Por eso Pablo decía, fortaleceos en ese gobierno que nace de su fuerza. En estos tiempos complicados necesitamos fortaleza en el alma, necesitamos resistir y cuando pase todo mantenernos firmes. Por eso necesitamos comunión con Dios, que nos haga sentir amados, que nos haga traer el gozo de Dios, que fortalezca nuestro mundo emocional, que no nos quebremos, que nos levantemos fácilmente, pero también fortalecernos en el Dios que prometió, en el Dios que dio palabra y en su gobierno. Amén. En la autoridad nacida del gobierno. Vamos a orar por esto. Querido Padre, queremos darte gracias por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Yo te ruego por todos los que están escuchando en internet, por los que están viendo este video, no importa en el tiempo que lo vean, en los años que lo vean. Te ruego por los que están aquí hoy, por los que vendrán en las siguientes reuniones a lo largo de este día. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en este mundo. Yo te ruego por todos aquellos que tienen cansancio en el alma, que se les está quebrando el alma, por los que están pasando por problemas familiares graves, discusiones en sus casas, tristezas, problemas con sus hijos, enfermedades y tantas otras situaciones difíciles. Te ruego, Señor, por los que recibirán malas noticias. Te ruego por todos los que han recibido malas noticias, por todos aquellos que sienten que su alma se está quebrando, que han estado en los últimos tiempos con mal carácter, malas actitudes, malas reacciones, que notan el estrés, el cansancio del alma. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en este momento tu Espíritu Santo se mueva con poder y gloria y fortalezca el alma de cada una de las personas que lo están recibiendo. Señor, necesitamos que tú nos fortalezcas. Una vez más, corremos, Señor, a tu gobierno, a tu dominio. Querido Jesús, tú un día dijiste que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Querido Señor, haz que tu Espíritu fluya en nuestras vidas y fortalezca las partes más profundas de nuestra alma. Y aquello, Señor, que nos estaba debilitando para no llegar firmes y vivos hasta el día del milagro. Querido Señor, que cuando tu poder se manifieste con gloria, Señor, y veamos el milagro, hayamos llegado hasta ese día con la firmeza suficiente del alma y con el gozo suficiente que nos fortalece para poder estar en paz y poder ver tu respuesta a nuestras oraciones. Querido Señor, te ruego por todos aquellos que han recibido alguna palabra y aquellos que nunca te oyeron hablar, que a partir de hoy puedan oír tu voz de alguna manera, puedan percibir lo que tú quieres decirle y que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ellos vuelvan a entender que a través de tu palabra, Señor amado, también está la fortaleza del alma. Tú nos prometiste tantas cosas en la Biblia. De hecho, en Navidad se recuerda el cumplimiento de tus promesas y tu fidelidad, Señor, al cumplir las promesas y de cómo tú moviste a todo el imperio romano para nacer en Belén de Judá. Y se hizo aquel censo y tú pusiste esto en la mente de aquel emperador con un solo propósito, que tú nacieras en Belén de Judá. Y Señor, tú sigues teniendo el gobierno del mundo y los acontecimientos no sucederán sin que tú lo sepas. Por eso te ruego, Señor amado, que tu pueblo en estos días se pueda fortalecer en este sentir y en estos pensamientos y en esta verdad, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla y mis días en tus manos estarán. Desde que me despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno. Adórale, adórale. Piensa en lo que estás cantando. Piensa en lo que estás cantando. Esa es nuestra fortaleza. Con cada piensa en lo que fuiste y en lo que eres. Cómo Dios te trajo hasta aquí. Yo cantaré De cuán bueno es mi Dios. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego
tempestad, tú estás cerca de mí. Te veo como un padre, como un amigo fiel. Yo viví cuán bueno es mi Dios. Siempre ha sido un Padre bueno. Sí, Señor. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Hoy te rindo a ti todo lo que soy, mi vida te le doy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Siempre has sido un Padre bueno. Gracias, Jesús. Siempre tú has sido tan